Bueno, pues como siempre, el outfit apropiado para la historia. En la historia voy a hablar de un material en concreto que es la muselina. Entonces no tenía ninguna camisa de muselina, pero sí una camisa 100% algodón. Así que es lo que me he puesto, que es un poco similar. Dicho eso, vamos con la introducción. Venga. Dicen que el poder no se improvisa, se viste. Y que basta una prenda mal elegida para perder la cabeza. A veces, literalmente. Hoy viajamos a la Francia del siglo XVIII, donde una joven artista, Elisabeth Vigée-Legrand, se convirtió en la retratista más famosa de Europa y una reina en el icono más odiado de su tiempo. Una historia de lujo, de muselina, de pasteles y de un vestido que casi provoca una revolución antes que la propia Revolución Francesa. En el episodio de hoy, el día en que María Antonieta posó en ropa interior y todo París se indignó. Hombre, pues de primeras tiene buena pinta, ¿no? Más allá del pastel, que me entra un poco de hambre, y que sigue un poco con la línea de ayer, de hablar de Clara Peters y bodegones. Es verdad. Que pocas alusiones hicimos al hambre que nos dio. Encima fue a las 7 de la tarde, ya perecena, ¿no? Hoy no me voy a centrar tanto en comida, así que no te preocupes. Sí, no, de primera la verdad es que estoy intrigado. Encima todo lo que tiene que ver con revoluciones y cositas así. A ver, ¿cómo lo asocias con el arte? Bueno, es bastante escandaloso ya el contexto en el que estamos. Así que para conocer un poco mejor esta historia tenemos que irnos a París, como he dicho, y en concreto a 1783. Y más en concreto en París al Salón de la Academia Real de Pintura y Escultura. Bueno, eso es un poco en contexto. Entre retratos de nobles, generales, militares y bueno, gente en general muy, muy importante, es decir, la gente que se podía retratar. Sí, que merecía también la pena, ¿no? Ser retratada. Eso es. Una forma sutil de decirlo. Pues entre todos esos retratos llamó la atención un cuadro que era un poquito diferente a estos. Era un retrato de una mujer, que pondremos por aquí, que bueno, pues simplemente iba vestida con una camisa blanca de muselina, así como suelta, vaporosa, casi como un camisón de dormir, pero es que así era la ropa interior que llevaban en esa época, ¿no? Entonces iba vestida como en ropas interiores, en paños menores, que diríamos. Y también llevaba un sombrero de paja y estaba sosteniendo una rosa. Esto, como te imaginas, muy escandaloso para la época. Hombre, de repente ver una mujer así retratada. Pintar a alguien así con ropa interior, ahora hoy en día, ¿no? Y con las redes sociales ya ni te cuento, que las ves aunque no quieras, pero en esa época entiendo que... La cuestión es que tampoco era una mujer cualquiera, era María Antonieta. Entonces, pues esto causó como mucho revuelo. Este es el punto de partida de la historia. Se sabía que era María Antonieta. Sí. Vale. Se reconocía. Así que, bueno, así era como Elisabeth Vigée-Legrand, una joven retratista real de 28 años, retrató a la reina de Francia en este Salón de París, probablemente el evento artístico más importante de Francia. ¿Cómo lo hizo? Pues eso, sin una pose real, sin joyas, sin corsé, sin terciopelos, sino como una mujer sencilla, campechana, natural y casi doméstica. Así que este es un poco el escándalo y la historia que vengo a contar hoy. Porque si vemos el cuadro hoy en día, pues quizá esa sencillez y esa naturalidad como que nos puede hasta gustar, ¿no? Y bueno, a mí me encanta el retrato, por ejemplo, y como que lo apreciamos de esa forma. Pero en ese momento la gente lo vio como un escándalo y de hecho los visitantes que estaban ahí viendo el cuadro murmuraban como la reina está en ropa interior, ¿no? Como, Dios mío. Así que bueno, hay que tener también el contexto de que estamos en la Francia prerevolucionaria, donde la monarquía se basaba también como en símbolos muy fuertes, en un protocolo como muy trabajado, y entonces de repente esa naturalidad y esa sencillez fue algo que chocó mucho y que fue bastante imperdonable. De hecho, la crítica fue tan feroz que el propio retrato mandó ser retirado del salón y fue sustituido por otro, del que luego hablaremos, que era casi idéntico, pero con cambios un poco más protocolarios. Así que... O sea, que la censura literal, ¿no? Sí, eso es, básicamente. Y es que no sé si lo vas a contar. ¿Se hace hincapié en que la autora del cuadro era mujer? O sea, tú imagínate que ese cuadro lo hace encima un pintor. No, era más la representación de cómo había sido, más de quién lo había hecho. O sea, que porque al final era pintora real. Ahora pondré un poco más en contexto a ella. Uh-huh. Pero sí, va más por la propia representación y cómo aparece la reina. Así que bueno, esto es un poco el drama barroco con perfume a Versalles que vengo a traer hoy. Vamos a poner un poco en contexto a las dos protagonistas de la historia. En primer lugar, María Antonieta. Poco hace falta igual contextualizarla, pero bueno, por si acaso. Traigo su nombre original. Era cuando tenía todas las partes de su cuerpo, ¿no? Sí. Vale. Bueno.
Su nombre original, María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida como María Antonieta de Austria. Acá, ¿no? Eso es. Bueno, pues fue una princesa archiduquesa de Austria y después reina consorte de Francia. Se casó en 1770 a los 14 años con el que sería el futuro Luis XVI de Francia, ¿no? Quizá uno de los reyes franceses más conocidos y más importantes de la historia. Muy buena edad de los 14 para... La mejor. Bueno, y aparte fue un matrimonio, como nos imaginamos, de conveniencia. Ella fue casi como una ofrenda de paz para estrechar lazos, ¿no?, entre estas dos dinastías y, bueno, unir un poco Austria y Francia en este sentido. Una vez más. Una vez más. Así que, claro, el contexto de María Antonieta era como bastante horrible en realidad, ¿no? Con 14 años le llevaban a un país que no conocía, a una corte que tampoco conocía, y desde el primer momento ya la propia corte francesa le detestaba, simplemente por eso. Y de hecho le llamaban l'Autrichien, no sé si se pronuncia así, pero bueno, que era como una especie de juego de palabras, porque en francés l'Autrichien significaba austriaca, pero si separas l'Autrichien, pues también significa la otra perra. Entonces, era un juego de palabras. Ingenioso. Bastante ingenioso, eso es verdad, no hay que concederlo. Eso hay que concedérselo. Pero fijaos, ¿no?, para entender un poco ya cómo le trataban en el mundo en el que ella vivía, en la corte. Y luego, por otro lado, también poco a poco se fue ganando la antipatía del pueblo, porque le consideraban pues como, aparte de una persona extranjera que de repente estaba ahí en la corte, pues también como muy presumida, muy frívola, muy derrochadora, y entonces también se ganó el apelativo de Madame Déficit. También es un poco ingenioso, la verdad. Entonces, pues ella estaba en un contexto como muy complicado que tanto desde fuera como desde dentro la gente no le aguantaba. Y bueno, tras su famosa muerte por guillotina, que quizás como de las cosas que más se conoce de ella, en el mismo contexto que la abolición de la monarquía, María Antonieta se convirtió en un icono de la cultura popular y en una figura histórica muy relevante, pero que tiene como dos bandos, ¿no? Los que le siguen viendo y siguen hablando de ella como una persona eso, muy frívola, muy derrochadora y que incluso propició de algún modo esa Revolución Francesa. Y por otro lado, pues hay gente que defiende que ha sido injustamente tratada, ¿no? Entonces, bueno, luego hablaremos de eso también en la reflexión. Pero aparte de tratada, ¿cómo fue retratada? Vamos a seguir con eso. Y ahora vamos a poner en contexto a la artista, Elisabeth Vigée-Lebrun. Fue una de las pintoras más importantes del siglo XVIII en Francia y de hecho era una niña prodigio, que ya con 15 años retrataba a la burguesía francesa. O sea, explotación infantil. Te iba a decir, empezaron las dos ya 14, 15 años. Sí, eso es. De hecho, bueno, como que luego se casó con un marido que era pintor y se terminó convirtiendo en su agente, entonces, bueno, como que le conseguía muchos trabajos. Tampoco era el mejor marido, por lo que he leído, bueno, bastante poco deseable, pero bueno, como que al final accedió al matrimonio y le venía bien en el sentido pues de que le hacía un poco como de agente y le conseguía todos estos trabajos. También, no solo por el propio agente barra marido que tenía, sino porque su estilo era como muy fresco, muy natural y muy diferente a lo que se estaba haciendo antes en ese barroco, igual como mucho más pomposo, y ella aportaba un poco como ese estilo más fresco que básicamente retrataba a todos como si ibas en un filtro de Instagram. Pondremos imágenes por aquí para ver un poco cómo era su manera de pintar y cómo se entiende pues que la burguesía francesa, todo el mundo quería que le retratase ella. ¿Vale? Así que bueno, era un éxito. Tanto es así que su estilo y su éxito llegó a oídos de Versalles y en concreto a oídos de María Antonieta. Así que ella decide llamarle y que vaya a la corte a retratarle a ella. Creo que en ese momento tenía unos 23, 24 años. Hay que imaginar, ¿no? Con 23, 24 años que te llama la reina de Francia para que le vayas a retratar. Entonces, bueno... hay que tener en cuenta también que María Antonieta estaba como cansada de cómo le retrataban hasta ese momento, pues eso, ese estilo como tan barroco, rococó, pomposo, como una mesa camilla, vaya, le retrataban, y ella quería como un nuevo cambio y por eso le hace llamar. Pues en 1779, con esos 23, 24 años, hace su primer retrato de María Antonieta y María Antonieta cuando lo ve queda absolutamente fascinada y ella dice que no quiere que le retrate nunca nadie más, que no sea ella. Tarifa plana de Elisabeth Vigée-Lebrun. Lebrun es por el apellido del marido. No es por LeBron James. No.
Entonces, bueno, así es como Elizabeth se convierte en pintora real y pintora también de la nobleza, porque también a raíz de que sea retratista real de la reina, también pues empieza a tener muchos encargos de nobles, de príncipes, de princesas, ¿no? Por al final el boca a boca. La típica de te reconocen desde arriba y a todos los demás también, ¿no? Pero bueno, hay que aunque es verdad que ya la reconocían, ¿eh? antes de eso. Pero Y ya tenía éxito, pero hay un cambio. Un antes y un después, hay un cambio, claro. eso es. Y lo que sí que creo que, no sé, imaginarnos con 23, 24 años, ¿no? Eso que le llama a la reina y tiene que ir a Versalles y ella está muerta de miedo. De hecho, hay un libro con las memorias, porque ya dejó por escrito todas estas memorias de su vida, que es súper interesante, por esta parte también de estar ahí en la corte, pero también por la parte de después, que luego también hablaremos. Entonces, bueno, ese libro ya lo tengo pendiente para leerme sus memorias, pero bueno, ya como que parece ser que retrata que está muerta de miedo, pero aún así pues dice que sí, sale de la zona de confort y mira, pues le vino bastante bien. Es que estoy pensando con 23, 24 años, que es lo que estábamos haciendo nosotros, y cualquiera que... Empezar el podcast, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, aparte de eso, terminas la universidad, o sea, empiezas, que en nuestro caso fue así, y con 23, 23 años es como pimba al mundo laboral. Sí. Y de hecho, los dos nos metimos a un máster, ¿no? Sí, como continuar un poco los estudios para... Sí. Bueno, pues ella tuvo como esta oportunidad y la aprovechó. Así que bueno, Elizabeth no solo era increíblemente talentosa, que en los ejemplos que hemos puesto se ve como la técnica que tenía, sino que también era muy inteligente, era muy astuta. Y estamos en un contexto en el que las mujeres no podían acceder a la academia, no podían acceder a una formación profesional en el mundo artístico. Y aún así consiguió entrar un poco por la puerta de atrás. Al final, si retratas a las personas adecuadas, es más fácil también que entres en estos contextos. ¿Y qué persona más adecuada que la reina de Francia? ¿No? Aunque fuese así un poco no muy del gusto de todo el mundo, pues bueno, te abrían una pequeña puerta. Así que en 1783 fue aceptada como miembro de la Academia Real de Pintura y Escultura. Los hombres con esto pues se opusieron a esa admisión, pero ahí la reina hizo como sus tejemanejes, le dijo al rey que dijera que sí y la aceptaron. Así que finalmente la aceptaron en la academia. ¿Por qué también estaban un poco en desacuerdo los hombres de la academia, más allá de por qué fuera mujer? Porque en ese año ya habían aceptado a una mujer. Claro, dos. Hombre, es que dos a la vez no puede ser. Ya. Es que no. A la pintora Adelaide Laville-Guiard, que bueno, aceptaron a las dos y esto pues se opusieron al principio, pero también provocó que al ser las dos únicas mujeres siempre estaban como en constante comparación, ¿no? Se comparaban mucho sus obras y Elizabeth salía ganando en este sentido y la pobre Adelaide pues siempre quedó un poco a su sombra. Entonces esto también les vino bien a los hombres porque es como, bueno, que las comparen entre ellas y mientras nosotros estamos aquí mostrando. Así que bueno, el patriarcado siempre rivalizando a las mujeres, lo que mejor se les. La verdad es que todo lo que tiene que ver con las Reales Academias en general, espectacular, ¿eh? Y en cuanto más indagas, es que es peor. Ya. Entonces, bueno, ese es el contexto. Pero vamos con el retrato en sí, que antes lo he mencionado un poco. María Antonieta, como he dicho, estaba harta de que le pintaran como una mesa camilla y además que justo en ese contexto era el momento en el que ella se sentía más cottagecore, que dirían ahora, de vivir alejada como de este mundo de la corte tan estresante y que se había ido estaba como en una pompa palaciega porque se había ido al palacete de Trianon y ahí había creado una especie de ambiente rural falso, en realidad, ¿no? Porque si era como que vivía así en el campo, todo muy bucólico, pero sin perder los privilegios de tener a gente que te haga la comida, tener a gente que te vista y todo eso. Así que bueno. Que en la actualidad sería Millie Bobby Brown. ¿Por? O sea, ¿no te has enterado que se ha ido al campo? No, bueno, pues un poco ese sentido. Con su hijo, sí. Bueno, pues como que buscaba ya como algo mucho más natural y mucho más sencillo dentro siempre de los privilegios. Entonces, claro, de repente era el momento en el que encontró una pintora que le representaba de una manera que no lo habían hecho antes, ¿no? Y más un poco en la línea del pensamiento que tenía ella en ese momento. Incluso se llegaron a hacer amigas y esta idea de que una reina se hiciera amiga de su pintora era como algo muy extraño. Así que compartían, pues bueno, aparte de esa amistad, esa idea de que la imagen
puede ser un arma, ¿no? Y eso lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. Entonces, un poco la idea de María Antonieta era cambiar esa mala reputación que tenía, así que decide hacer un retrato en el que ya no parezca esa mujer frívola, derrochadora y superficial con el que le tachaban tanto con estos adjetivos, y decide, pues bueno, voy a pasar sin joyas, sin un vestido así como exagerado, sin un vestido más bien casi inspirado en la Grecia clásica, y sin peinados exagerados y sin materiales así como muy ostentosos, es decir, de una manera muy sencilla. Y mostrándose, pues eso, como más campechana, que era un poco lo que quería en ese momento. Así que la camisa con la que aparece en el retrato que hemos visto era un diseño de la modista y sombrerera Rose Bertin, que era su diseñadora personal, porque ella tenía diseñadora personal. La influencer que merecemos es María Antonieta. Y bueno, el material era muselina blanca, que era un material que normalmente se usaba para ropa interior. Entonces, bueno, aparece como con ese vestido / camisón, y aparece con flores en el regazo, un sombrero de paja, como hemos dicho antes, es decir, casi pastoral, casi como si se fuese de picnic ahí en su pequeño palacete. Bueno, pequeño, en su palacete. Entonces, claro, el mensaje que quería dar con este cuadro era, mira, soy una mujer normal, sencilla, como tú, como yo, como vosotras, pero con mis privilegios, ¿no? Entonces, bueno, esa idea que hemos comentado alguna vez de que quieren dar como las personas que son celebrities y que tienen muchos privilegios de no, si yo soy como tú, como yo, soy normal. Bueno, no eres igual que yo. Igual no tanto, sí. Pero bueno, esa era como la idea que quería dar, ¿no? Al final seguía viviendo en un palacio, seguía comiendo pasteles. Así que bueno, este es el cuadro que se presentó en esa exposición, y para más Inri, Elizabeth presentó el cuadro junto a otros 2 suyos, porque lo normal era que los artistas pues presentaran más de un cuadro, ¿no?, en estas exposiciones. ¿Qué cuadros había presentado? Los pondremos por aquí. Un autorretrato, en el que salía ella, la pintora representada, evidentemente, y un retrato de la duquesa de Polignac. ¿Cómo estaban ellas vestidas? Pues igual, con estos vestidos camiseros, con estos sombreros campestres de paja, con flores, es decir, unos retratos prácticamente idénticos a los de la reina. Es decir, la reina se estaba poniendo a nivel de personas más campechanas, ¿no? O no con tanto poder. Eso ya, pues bueno, también era un poco peligroso. Y ya, por último, también señalar que Elizabeth mostró a la reina no en un plano entero, como se solía hacer, ¿no?, retratos de cuerpo entero, sino que acercó el plano. Nos muestra a la reina mucho más cerca, con lo cual esa distancia entre el espectador y la persona retratada casi no existe. Entonces, bueno, como que a nivel simbólico nos está mostrando un retrato mucho más relajado, mucho más íntimo, que no era propio de una reina. Vale. Y eso fue así. Así que se vio como casi esa sencillez que se quería mostrar para realmente tener un buen mensaje, se convirtió en que la gente lo sintió como algo osado, algo indecente. Todo lo contrario, ¿no? Eso es. Así que, bueno, esa es un poco la ironía del retrato, que mientras María Antonieta buscaba limpiar su imagen, casi se ensució más. Y de hecho, pues bueno, la prensa satírica le empezó a apodar como la reina en bata, le pintaron como una mujer inmoral, desvergonzada, y tanto es así que, como he dicho antes, la corte mandó retirar el retrato, esconderlo porque nadie más podía verlo, y mandaron a Elizabeth pintar uno en ese momento, rápidamente, para que se expusiera el nuevo antes de que terminara el evento, ¿no? Entonces, en ese momento tuvo que volver a pintar un retrato. Y no es que cogiera el anterior y modificara o añadiera cosas, sino que pintó uno nuevo de cero, que es este, que voy a poner aquí. Vemos ya algunos cambios, es decir, la pose, la expresión de la reina no han cambiado, pero sí que ha cambiado todo lo demás. Por ejemplo, el contexto en el que está. De repente ahora aparece pues en un jardín, y sobre todo lo que cambia es su apariencia. Lleva este peinado puff que llevaban en la época, que era, es que el propio nombre puff, yo creo que ya puff, se explica sí. Solo. Así como fluffy. Paloma Urban Fashion también un poco. Puff, es verdad. Pues un poco así, pues bueno, exagerado. Y de la época que en realidad lo puso más o menos de moda a ella. También lleva un tocado de plumas de avestruz, un vestido de corte en seda gris azulada, ribetes de fino encaje, un gran lazo en el escote de rayas y, por supuesto, joyas, collar de perlas, pulseras, es decir, un atuendo mucho más formal y mucho más adecuado a una representación de una reina. Este retrato ya sí que fue pues bueno, más aceptado. Y además, Elizabeth, mejor le llamo así que con el nombre del marido, Elizabeth, que era muy astuta, como he dicho, también hizo como algunos cambios simbólicos que también marcaban la importancia,
por ejemplo, ya no le retrató con un tejido de muselina, que al final era una muselina de algodón que procedía de las Indias británicas, sino que lo hizo con un vestido de seda. Un poco para mostrar el apoyo a los tejedores de seda de Lyon, ¿no? Que era como una industria muy fuerte de Francia. Entonces, como que tenía también esa parte simbólica de que la reina está presente en apoyar todo lo que viene a ser francés. Es que este es un ejemplo que luego justifica que cuando ves una obra de arte que parece que es una cosa, si no te la explican y no la entiendes, yo hubiese visto el primer cuadro y digo, Sí. pues bueno, pues vale, sí. Qué bonito, qué bien. Qué bonito, sí. que cierto nivel de intimidad y tal. Pero es que luego la gente lo que quería era, o sea, ella dice, no voy a salir con tanta joya, con tanta cosa que es muy ostentoso, voy a hacer algo más tal. Entonces hace eso y la gente le dice, no, que queremos que salgas con joyas y con más cosas. Y al final es lo que tienen que hacer. Sí. O sea, la importancia de las pinturas y de cómo miras un cuadro. Y entender un poco el contexto en el que pasa esto, ¿no? Claro. Porque ahora lo que dices, si lo analizamos desde los ojos del presente, pues es totalmente diferente. Claro. Así que bueno, a pesar del gran trabajo de Elizabeth con este nuevo retrato, que es también increíble, sobre todo teniendo en cuenta que lo hizo en muy poco tiempo, el daño ya estaba hecho con ese primer retrato y poco más podían hacer. Entonces el escándalo artístico se transformó en escándalo político y el cuadro pues cambió totalmente aún más la percepción de una reina. Así que ya por ir terminando, a pesar de este escándalo, María Antonieta nunca dejó de confiar en Elizabeth y siempre fue su pintora y pintó como hasta más de 30 retratos de ella. Entonces, bueno, ella a pesar confiaba mucho en ella y en su estilo. Pero, claro, todo cambió con el estallido de la Revolución Francesa. Ya conocemos el final de María Antonieta, pero Elizabeth pues tuvo que huir y tuvo la suerte de que pudo hacerlo, escondida, disfrazada. Pudo huir, además junto a su hija, que tenía en ese momento, y junto a su trabajo al final. Entonces, bueno, gracias a su talento y su ingenio, pues pudo seguir viviendo de esto. Se movió por diferentes países de Europa, retratando a aristócratas, a reinas, a princesas, incluso a la zarina Catalina la Grande. Así que, bueno, tenía como una clientela bastante interesante. Y desde ese momento fue reconocida como una de las grandes artistas de su tiempo, es decir, era pionera, era libre, trabajaba de ello siendo mujer, se dedicaba a eso. Autónoma, ¿no? Un poco. Sí, autónoma totalmente, aunque un poquito escandalosa, pero eso también nos gusta mucho. Entonces, bueno, a pesar de eso y de que su obra fuera como tan reconocida por ese estilo, como he dicho antes, como muy dulce, fresco, amable, y que fue reconocida en su momento, fue olvidada con el paso del tiempo. Y de hecho, si miramos cualquier manual así como del siglo XVIII, de estos manuales dieciochescos aparecen compañeros suyos, como pues no sé, Fragonard, por ejemplo, ¿no? el del columpio. Pero ella no tanto, ¿no? Como que con el tiempo fue perdiendo esa relevancia que tuvo en vida, que muchas veces pasa al revés. Los artistas no tienen mucha importancia en vida y con el tiempo se le concede. Al menos ella pudo disfrutar de ese reconocimiento y de ese dinero, que también le venía bien en vida. Pero bueno, pues también me parece importante hablar de ella por eso, ¿no? Porque quizá todavía hay mucha gente que no le conoce y fue importantísima. Así que bueno, hoy en día el retrato de María Antonieta en ropa interior, entre comillas, ya no nos escandaliza, es lo que hemos dicho antes. Podríamos valorarlo desde muchas formas, pero no desde el escándalo, quizá. Y de hecho, pues bueno, es que ha inspirado a muchos diseñadores de moda, que al final aquí estamos hablando de moda todo el rato. Como Christian Dior, pondremos ejemplos por aquí, Alexander McQueen o Vivienne Westwood, que me encantan y que al final tomaron eso como referencia para crear moda, crear arte. Y la muselina, de hecho, pasó de ser un símbolo de algo indecente, de ropa interior, y se convirtió en un sinónimo de elegancia. Así que lo que decíamos antes, ¿no? De la importancia del contexto. Y esta es un poco la historia, a falta de la reflexión final. Yo es que me quedo con un dato que, claro, quieres reflejar humildad, pero te haces más de 30 retratos, ¿no? Más todos los que tenía de antes. Bueno, es que al final era casi como una parte de su trabajo. Era un poco como hacer, también es como hacerte una foto hoy en día, ¿no? Pero claro, es que es documentar al final. Pero 30 son unos cuantos, sí. Bueno, seguro que hay gente que se ha retratado más. No, desde luego, sí. Y ahora seguro que todos tenemos más de 30 retratos en nuestro móvil, hechos con el móvil. Sí, no me estoy seguro. También se ha democratizado un poquito más, ¿no? No tienes que contratar es más sencillo, sí. Pero sí. No, interesante. Pues voy con la reflexión final, si quieres. Bueno, antes de la reflexión final, una recomendación cinematográfica, que es la película de María Antonieta de Sofía Coppola, que es increíble, con Kirsten Dunst, nunca sé cómo se dice su nombre, pero bueno, pondremos imagen por aquí, que está increíble y lo hace increíble.
Y bueno, voy con las reflexiones. Se me ocurrían varias, que de hecho algunas ya las hemos ido hablando mientras contábamos la historia. Desde el juicio constante a las mujeres por su apariencia y por su imagen, que vemos que ha sido constante a lo largo de la historia y sigue siéndolo, hasta cómo se castiga en muchas ocasiones más a los personajes femeninos que a los masculinos en la historia, a pesar de que hayan hecho cosas peores unos que otras, pero bueno, eso está ahí. Pero me quería quedar con esta reflexión, más un poco en el tema de la moda, que es como muchas veces se ve la moda como algo frívolo, algo superficial, ¿no? Porque al final también en el contexto actual también del fast fashion y de todo eso, pues entiendo que tenga como esa visión. Sin embargo, la historia de la moda nos puede contar historias como esta que acabamos de contar y nos sirve para hablar de otras cosas como historia, política, poder, es decir, nos permite hablar de cosas muy interesantes y de cómo una prenda puede liberarte o condenarte, hacerte invisible o convertirte en un símbolo. Entonces, bueno, pues la reflexión era un poco eso, que lo que vestimos al final cuenta lo que somos. Sí, o sea, esto muchas veces que hemos visto los retratos, o retratos así en general, lo hemos analizado, ¿no? Que es como el fondo que te ponen, es como hay una iconografía muy específica o lo que tienen en las manos y demás, pero es verdad que en general la ropa es como que no se le da tanta importancia, ¿no? Y al final te está exponiendo muchas cosas, ¿no? Como has dicho tú, pues el propio tejido ya te está diciendo que es un poquito más orientado pues a o Gran Bretaña o Francia, ¿no? Pero es verdad que la ropa en general Nos cuenta cosas también del cuadro. Y yo, de las cosas que más lamento de la carrera es que no tuve una asignatura de historia de la moda. yeah. Que no existe. No sé si ahora existe, pero aunque fuera optativa, la habría cogido 100%, ¿no? Pero como que se deja un poco de lado. Bueno, pues ahí dejamos el apunte por si alguien que nos está escuchando o que nos esté viendo se lanza a... Bueno, igual no una persona individual, sino más una institución, pero bueno. Pues muy interesante, la verdad. Muy escandaloso. Yo he de decir que precisamente de las dos imágenes, yo me resultaba más escandalosa la segunda que la primera. ¿Por qué? O sea, porque se veía más pecho, por ejemplo. Por el escote, ¿no? Ya, es verdad. Sí, es verdad que si nos dijesen pasó esto, igual podría ser. Sí, o sea, me parece más explícito por la parte en la que se ve más carne que el hecho del camisón, pero claro, es el contexto, ¿no? Pues en la época decían, claro, es que este camisón era muy... Claro, ahora como ya no sé lo que es pijama, lo que es ropa de calle y demás, no tengo esa capacidad para distinguir. Y que es una reina, al final todo el tema del protocolo, sí, está ahí. Pues muy interesante. Sí, estaba pensando, es como cuando Caravaggio pintaba, no sé, a la Virgen como una prostituta, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que espero que no sea tu historia, que también fue como muy escandaloso como Caravaggio pues cogía modelos de la calle para representar santos o gente. Escándalo. No he cogido ese escándalo. Bueno, pues... Pero bueno, damos por finalizada tu historia escandalosa. Sí. Escándalo, que fue un escándalo.